Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Nos conectamos con ustedes nuevamente para hablar de la protección animal en Bogotá, porque se han venido dando una serie de denuncias a lo largo de esta semana sobre lo que está pasando en la unidad de cuidado animal en la capital del país. Se han hecho muchas revelaciones, llamémoslo así, de algunas anomalías que se estarían presentando, y Clara Lucía Sandoval, quien estuvo al frente del Instituto de Protección Animal y ahora está en una contienda para llegar al Congreso de la República, también ha hecho otras denuncias. Clara Lucía, bienvenida a Semana, ¿cómo está? Muy buenos días, un saludo para todos, un gusto estar aquí. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Porque usted también ha alertado y ha hecho unas denuncias de que, bueno, el distrito está teniendo, por decirlo así, algunas anomalías en este tema de la protección animal. Bueno, ayer conocimos muchas denuncias acerca de cómo están los animales en la unidad de cuidado animal, pero digamos que es importante ir no solamente a la noticia de por qué están los animales hacinados, sino ir a la causa, la razón por la cual los animales se encuentran en estas condiciones en la unidad de cuidado animal. Y aquí es importante resaltar, primero, que en Bogotá tenemos unos inspectores de policía que en Bogotá supuestamente con esta administración crecieron de 2 a 4 inspectores de policía. Pero ¿qué pasa? Resulta que estos inspectores de policía no están atendiendo los casos de maltrato animal. Hoy en Bogotá hay casos que llevan 2 años, que han aprendido en el Escuadrón Anticrueldad más de 190 animales, más o menos, con las respuestas que reposan en el Consejo de Bogotá. Se muestra que hay más de 500 animales en la unidad de cuidado animal, es decir, que hay más de la capacidad que se tiene, y de esos más de 500 hay casi 200 que están en la unidad de cuidado animal porque fueron aprendidos por maltrato. ¿Y qué pasa? Que los inspectores de policía no están atendiendo los casos. Entonces hay animales que llevan casi 2 años sin que ni siquiera se inicien los procesos. Entonces no hay un inicio de proceso, no hay un proceso en curso, y por lo tanto los animales siguen allí durante muchísimo tiempo. Entonces aquí lo que vemos es negligencia administrativa, vemos que hay una falta de coordinación en todo el equipo policivo de la Secretaría de Gobierno, pero además de eso, en la Secretaría de Salud también tienen unos casos que tienen que atender, que son los animalitos que tienen, por ejemplo, enfermedades de tipo zoonótico que tienen que ser atendidos, digamos que el dictamen por la Secretaría de Salud, y tampoco están siendo atendidos y por lo tanto se suman a la cantidad de animales en la unidad de cuidado animal. Entonces lo que nosotros vemos es un descuido total por parte de la administración distrital, donde tiene que ver el instituto, pero donde también se necesita el trabajo activo de la Secretaría de Gobierno, de la Secretaría de Salud, y la Bogotá supuestamente cuidadora pues no está cuidando a los animales, porque lo que vemos es que ellos sufren la consecuencia del desgobierno y de la ineficiencia administrativa de este gobierno distrital. Claro, y además de esto que usted está denunciando, Clara Lucía, hemos visto unas fotografías, no recuerdo en este momento el nombre de quien hizo la denuncia, pero de la situación en la que están estos animales, en un hacinamiento, las instalaciones en mal estado, también veterinarios que han llevado, que no conocen, digamos, de pequeños animales, sino tienen otras especialidades. ¿Por qué, Clara Lucía, la unidad de cuidado animal siempre ha tenido problemas? Que es lo que hace años se conocía como zoonosis. ¿Por qué viene presentándose estos problemas? Sí, el centro de zoonosis inicia, como su nombre lo dice, sencillamente para atender a los animales, digamos que proteger a los humanos de las enfermedades que pudieran transmitir. Eso ha venido como en un proceso. Nosotros, cuando estuve al frente del instituto, tratamos de hacer todo ese trabajo de transformar ese centro de zoonosis en una unidad de cuidado animal, y así le pusimos su nombre, y empezó como un proceso de transformación. Pero ¿qué pasa? Al mismo tiempo nosotros dejamos lista la construcción de la casa ecológica, la casa de los animales, y eso en estos 2 años no hemos visto ningún tipo de avance, no vemos que esté dando, digamos, un resultado concreto, y se necesita tener otro espacio también como la casa de los animales. Entonces aquí es otra denuncia que queremos hacer, y es, han pasado 2 años, ¿qué pasa con la casa de los animales? ¿Por qué no se empieza? ¿Cómo se está avanzando en ese proceso? Porque pues aunque se traten de hacer muchas mejoras en
en la unidad de cuidado animal, pues nunca será igual que un lugar que se hace específicamente para cuidar los animales. Entonces, digamos que este es un edificio bastante viejito, que no cuenta con las condiciones apropiadas y que se tiene que seguir avanzando en la construcción de la casa ecológica de los animales, que por ahora tampoco vemos que tenga ningún avance significativo. Y vemos, Clara Lucía, que esa responsabilidad se ha trasladado a distintas fundaciones, que por supuesto por el amor a los perros también están impulsando la adopción, rescatan animales por supuesto en malas condiciones, que han sido atropellados, maltratados, bueno, en fin. Esto debería estar a cargo del distrito, pero vemos ahora cómo pues distintas fundaciones a través de, por supuesto, voluntarios, todo, están haciendo este trabajo. También acá hay una responsabilidad, por supuesto, de los habitantes de las ciudades, de los municipios, es en el tema de las esterilizaciones. En este tema, ¿usted sabe, Clara Lucía, si el distrito está avanzando? Porque también se debe controlar la población de animales. Bueno, aquí tú has dicho varias cosas muy importantes. Uno, la labor que hacen los activistas, los que aman los animales, es muy importante. Siempre la han hecho. Desde que yo comencé con el tema de la protección animal en el 2008 en el Consejo de Bogotá, que introdujimos por primera vez el tema de la protección animal en el plan de desarrollo, lo hice de la mano de los ciudadanos que aman los animales. Han hecho una labor increíble, ellos lo recogen, ellos hacen todo un trabajo de protección, es decir que pues desde aquí un saludo para todos ellos porque hacen la tarea que muchas veces no hace el Estado. Con la creación del instituto, pues obviamente el instituto asume unas responsabilidades, pero no deja de ser nunca importante la labor de los ciudadanos en este aspecto. Eso por un lado. Pero además de eso, lo que tú dices es súper importante, el tema de la educación y la esterilización. Si bien es cierto, cuando yo estoy en el instituto uno trata de atender a muchos más animales, yo creo que hacia el futuro el mundo ideal no es atender más, sino atender menos y menos, porque los ciudadanos sean tan responsables en el cuidado de los animales que no se requiera tanta atención del Escuadrón Anticrueldad que yo creé y que ha sido un instrumento maravilloso, digamos, para combatir el maltrato, sino que, y de las urgencias veterinarias, que también fue un acuerdo de mi autoría. Pero estos servicios existen porque existe maltrato, porque existen personas que ponen en riesgo a los animales, que los atropellan y siguen de largo, etc. Entonces es muy importante la formación de la educación y de la cultura de protección de los animales. Es fundamental que el ciudadano entienda que debe cuidarlo, protegerlo, no comprar, adoptar y esterilizar, como tú lo has dicho. Nosotros alcanzamos en el gobierno pasado cifras récord de esterilización que nunca antes se habían hecho. El conocimiento que yo tengo por respuestas al Consejo de Bogotá es que ha bajado muchísimo la esterilización en este gobierno y que además de eso se han incrementado los costos de las esterilizaciones, cuestión que pues hace que los recursos que se inviertan sean más para menos esterilizaciones. Eso es un tema bastante delicado, sobre todo en un gobierno que ha dicho el manejo uso de los recursos. Vemos que hay allí como temas que valdría la pena evaluar en el manejo de los recursos públicos, en la administración, en la eficiencia, en el gobierno mismo, es decir, en la administración. Entonces, pues tristemente nosotros vemos que muchas cosas que se habían avanzado y logrado van en retroceso en esta administración distrital, y por eso nuestro anhelo de levantar nuestra voz y defender a los animales, que en últimas siempre son los que resultan pagando los platos rotos del desgobierno o de la ineficiencia del gobierno distrital. Claro, y en eso usted tiene razón, Clara Lucía, porque claro, mire, cuando Zoonosis se conocía de esa manera, usted sabe que hubo muchas denuncias de lo que pasaba allí con los animalitos, incluso unos videos terribles se conocieron de cómo les echaban agua y les ponían corriente, de esa manera pues los mataban. Toda esta situación fue cambiando, se empezó a fomentar la adopción, había programas muy chéveres para que la gente fuera allí a adoptar un perro, un gatico, y ahora nuevamente, que llama la atención, que es la palabra que usted usa, el retroceso. Estamos viendo cosas que nuevamente prenden las alarmas
como si hubiera una desatención total de esa unidad de cuidado animal, que debería ser la principal promotora del cuidado y adopción de perros y gatos en Bogotá. Sí, y en ese aspecto, qué importante es poder como rescatar primero lo que tú dices. Cuando nosotros llegamos en el 2008, el primer debate que yo hice en el tema de protección animal fue sobre el centro de zoonosis, por las denuncias que traían precisamente los animalistas, los activistas, ellos siempre muy preocupados por lo que pasaba allí. Allí fuimos a la madrugada, grabando videos, hicimos el primer debate que yo hice fue del centro de zoonosis en su momento, que se llama así. Pero no había como una institucionalidad, un doliente o un queriente en la ciudad de Bogotá que dijeran vamos a defender el tema de la protección animal, no existía. Eso vino hasta cuando creamos el Instituto de Protección y Bienestar Animal, y entonces ya había un doliente y un responsable del tema de los animales. Mi primer acuerdo por la protección de los animales, tú lo nombras también, y es el de la adopción, el de la promoción que ordena el distrito hacer promoción de la adopción de perros y gatos en la ciudad de Bogotá. Cuando estuvimos nosotros trabajamos de una forma increíble el tema de la adopción, hacíamos jornadas muy seguidas, por lo menos una o dos cada mes, fuimos a los centros comerciales, hicimos alianzas con los privados, con empresas, con artistas, de todas las formas. Recordarán, tantos casos específicos de adopciones maravillosas que tuvimos, pero que nosotros vemos realmente un retroceso, realmente vemos que nos duele ver la condición de los animales, nos duele el desamparo y nos duele también lo que se haya avanzado se pueda perder. Entonces, creo que aquí tenemos que tener, así como estoy yo en la campaña, una voz clara para decir lo que está pasando, los peligros que hoy enfrentamos si no se corrigen en la Secretaría de Salud. Vuelvo y digo, por supuesto, la responsabilidad del instituto, pero también la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Salud, que no atiende los casos, por ejemplo, de Bruselas. Y allí está, por ejemplo, un animalito muy querido que es Rolo y que tampoco está siendo atendido, y eso que es de la casa, por la Secretaría de Salud. Entonces es un trabajo conjunto que se tiene que fortalecer, que desafortunadamente se queda en el discurso, pero que no se lleva a la realidad. Bueno, pues Clara Lucía Sandoval, gracias, quedaremos atentos a este tema. Y bueno, usted está en una campaña al Congreso, entonces quiero preguntarle, usted por supuesto tendrá bastantes propuestas, pero en el tema animal, concretamente, ¿cuál es la propuesta que está liderando para llegar a la Cámara? Bueno, nosotros le hemos puesto a nuestro programa, programa contra el maltrato animal, es una voz clara contra el maltrato animal DANTA, y es una declaración anticrueldad animal. Primero que todo, este escuadrón anticrueldad que creamos en Bogotá, la idea es que se extienda a todo Colombia. Necesitamos poder concretar los casos de maltrato, poderlos perseguir de manera efectiva, y en muchas ciudades del país no existe el escuadrón anticrueldad, es decir, no existe, y por eso las aprehensiones se quedan cortas y no se combate efectivamente el tema del maltrato. Entonces, expandir el escuadrón anticrueldad, hacer la modificación a la ley del maltrato, porque digamos que en la práctica, cuando nosotros quisimos llevarlo a la práctica, veíamos que había muchas limitaciones que se tienen que cambiar desde la misma ley, poder ampliar el grupo de atención de animales en la Fiscalía, también la ley Viajando Juntos y Seguros para la protección de los animales cuando viajamos con ellos. También hemos escuchado cuántas denuncias en el transporte terrestre y aéreo que no tienen la protección de los animales, ampliar el Instituto de Protección Animal a nivel nacional, y también el tema de combatir, por supuesto, lo que es el tráfico y de las especies de la fauna silvestre, que es una tragedia que yo vi de manera tan directa de cómo los animales son no solamente sometidos a este negocio ilegal, a esta práctica que es un crimen, sino que es unas condiciones de maltrato increíbles, y por supuesto la preservación
de estas especies naturales de nuestro país que tenemos la responsabilidad de cuidar y de proteger. Entonces, bueno, así a grandes rasgos son las propuestas, pero pueden tener la certeza de que nosotros no solamente hablamos de la protección de los animales, sino que hemos hecho urgencias veterinarias, escuadrón anticrueldad, regulación de paseadores, regulación de comercialización. Todos esos son acuerdos de mi autoría, más la creación del instituto y todo lo que hicimos en Bogotá, que queremos, por supuesto, ser esa voz en el Congreso y que podamos llevar a la realidad las ideas, que yo creo que es lo más importante, sobre todo en este tema de protección animal. Pues Clara Lucía Sandoval, gracias por haber estado aquí en Semana. Vamos a estar atentos a esta denuncia que usted ha hecho de lo que está pasando en la unidad de cuidado animal. Ya saben que a nosotros nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales e ingresar a www.semana.com para encontrar toda la información de Colombia y el mundo. Que estén bien.